Muy bien, vamos a realizar un primer ejercicio con el método de la búsqueda de la sección dorada. El método de Newton, pues ustedes ya deben ser capos, ¿no? En el método de Newton-Raphson, y sería hacerle una ligera modificación a ese método, ¿no? Es simplemente derivar una vez más. Así que, pues no creo que exista problema alguno en ese espacio, ¿no? En ese método. Y claro, deberían acordarse de hacer la verificación, ¿no? Con la segunda derivada. Así que eso nomás sería como recomendación de mi parte. Y si tienen dudas, tal vez las tengan, pues me hablan nomás, ¿no? Entonces, por mi parte, vamos a ver este método nuevo, que es la búsqueda de la sección dorada, ¿bien? Con este ejercicio. Este ejercicio es de examen, ¿bien? Entonces, los rodamientos están sujetos a falla por fatiga causada por grandes fuerzas. La localización del esfuerzo máximo a lo largo del eje X está dado por esta funcioncita fea de acá. Ahí era el valor de X que maximiza la función. Literalmente nos están dando ya la función. El ingeniero nos dio ya directamente la función. Ahí era el máximo, ¿no es así? Entonces, pues, primeramente para resolver se debería plantear el problema, pero en este caso ya está directamente planteado, así que tenemos esto directamente, ¿bien? ¿Qué habíamos hecho como el paso 1, el paso principal? El paso 1 se determina el intervalo, ¿no es así? Entonces determinamos el intervalo. Nuestro intervalo bien, nuestro intervalo como se determina con una gráfica o una tabla de evaluación. En acá vamos a hacer ambas, bien. En acá entonces añadimos con esto de acá, gráfica. En acá tenemos f de x con x, bien. Ahora podemos poner bien, pongamos una cuadrícula, cambiemos este colorcito más bonito porque se ve bien feo así. Después podemos ponerlo de esta forma y ya. Vemos que el valor es bastante pequeño, ¿no? El valor del mínimo o del máximo acá es bastante pequeño. Así que cambiamos esto. Va a ser... ¿Qué tal si ponemos a partir de menos 1 hasta 1? Ahí está. Ahí se nota mejor, ¿no? Acá pongamos desde menos 5 hasta 5. Ya. Tenemos un intervalo muy bueno, ¿no? Directamente con la gráfica ya podemos darnos cuenta de en dónde se encuentra el máximo, en qué intervalo se encuentra nuestro máximo y analizar a partir de ahí. Pero nosotros pondremos una tabla igual, ¿bien? Para evaluación. Entonces definimos un intervalo, ¿no? Que viene desde 0, comencemos de 0 hasta 4. Y entonces ponemos x igual. Y en este caso ponemos f de x igual. Muy bien, separar regiones. Y ahora veamos. Fíjense, en acá, ¿cuál es el objetivo de hacer una tabla? El ingeniero les debió decir, no les debió mostrar. El objetivo es ver en qué tipo de comportamiento se tiene. Bien, entonces, ¿qué tal si en acá ponemos el siguiente valor que sea 0.1 o 0.3 mejor? Bien. Acá debemos ver el comportamiento que tiene nuestra función. Ver en qué momento va aumentando, como vemos acá, y luego va disminuyendo.
quiere decir que en estos intervalos, si es que no tuviésemos un graficador bueno, ¿no? Fíjense, en acá va incrementándose y luego va disminuyendo. Quiere decir que en este intervalo de acá, desde 0.9 hasta lo que es 1.5, puede encontrarse nuestro máximo, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, entre estos puntos se va a hallar nuestra solución como un X óptimo. Muy bien, y eso es lo mismo que vemos acá, ¿no? Esto entre 0 y 2. Y en acá vemos que va entre los mismos valores prácticamente, ¿no? Hasta 1.5 vemos acá, el 1.5 por ahí igual cumple, ¿no? De la misma forma, de una buena forma. Entonces desde 0.9 hasta 1.5 puede encontrarse nuestro máximo. Muy bien. Entonces definimos parámetros para el método. Yo ya sé que se encuentran estos intervalos, pero ya saben que yo prefiero hacerlo desde intervalos más grandes. Qué sé yo, desde 0 hasta 1.5 puede ser. Claro, estos dos valores obviamente están encerrando nuestro máximo, ¿no es así? ¿Qué tal si en acá hasta me pongo un 1.8 hasta de esa forma? Tal vez para tener un poco más de confianza, ¿no? En esto. Bien. Sí, estamos bien. Definimos una tolerancia. Por la práctica, en realidad, este tipo de ejercicios podrían ser resueltos con una tolerancia del 1%, que es esto, ¿no? El 0.001. Pero, bueno, más o menos no interesa, ¿no? Hemos visto ya en métodos anteriores. Así que yo lo dejaré con una tolerancia de este valorcito. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? El algoritmo. Después de tener nuestro intervalo, que es este, debemos calcular el valor de la razón aritmética. Bien, estos valores no hay que se queden. El valor de la razón aritmética va a estar definida como R. El valor de R, calculemos el valor de R, ¿no? Parámetros, el valor de R es un parámetro importante. R minúscula. Va a ser raíz de 5 menos 1 sobre 2. ¿Es así? Bien. Entonces ahí ya tenemos que va a ser R por XU mayúscula menos XL. Y tenemos nuestra razón aritmética. Podemos aumentar los decimales para que se vea más bonito, pero ya, ahí. Muy bien, es el paso 2. Paso 3, se calculan los valores de x1 y x2, como vemos acá, ¿no? Entonces, esto que sea razón aritmética. Razón aritmética. Luego es cálculo de x1 y x2. Bien, ¿cómo se calcula eso? Va a ser x1 definido como xl más d, ¿es así? Bien, y en acá va a ser x2 definido como xu menos d. Ahí tenemos esos valores. En acá vemos con 3 decimales simplemente, ¿no? Pero sabemos que la hoja de cálculo de MATLAB nos está trabajando con todos los decimales acá, ¿bien? Eso ténganlo en cuenta igual, ¿no? No se asusten si están trabajando acá con 2 decimales solamente. Bien. Luego, ¿qué se hace? Se evalúa, ¿no? Bien. Evaluamos las funciones. Acá pongamos evaluando función. Bien. F en x1 es este valorcito. Y f en x2 es este otro valorcito.
Ahora se debería seguir este orden de acá, ¿no es así? Y esta es la parte más importante. Se debe realizar la comparación. F en x1 mayor a f en x2. Vemos que es 1. 1 significa en booleano verdadero, ¿no es así? Entonces, ¿cuál caso es? Es el segundo caso, ¿no? El caso 2. Entonces, veamos. X óptimo va a ser igual a x1. X óptimo va a ser igual a x1. Bien. Y a partir de acá ya calculamos un error, ¿no? En acá pongamos valor óptimo. Y en acá pongamos cálculo del error. Pongamos error 1. Va a ser esto que vemos acá, que va a ser 1 menos r por el valor absoluto de esta división, que es xu xl sobre x óptimo. Y tenemos el primer error. Este error es menor que la tolerancia. No, ¿verdad? Decimos entonces error menor que la tolerancia. Y decimos que no cumple. Bien, entonces vamos a una segunda iteración, ¿no? Y ahora, para la siguiente iteración tenemos que tener esto en cuenta. ¿Qué va a ser? Este es el caso 2, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que xl va a ser definido como el x2 anterior. Y que el valor de xu va a estar definido como el mismo anterior. Entonces xu se mantiene, no es necesario renombrarlo, ¿no? En acá ya vemos que se está remarcando como que ya está nombrado con anterioridad y se está reescribiendo simplemente, ¿no? Bien. Entonces calculamos nuevamente una nueva razón. Debemos calcular nuevamente una nueva razón aritmética que va a ser r por xu menos xl. De esta forma. Y tenemos una nueva razón, distinta a la anterior, que claro se está haciendo cada vez más pequeña. Entonces tenemos que el x1 va a ser definido como el xl más esta razón, ¿no? El x2 va a estar definido como el xu menos esta razón. Muy bien, ahora tenemos que realizar nuevamente la comparación, ¿no? Directamente realizamos la comparación, que va a ser f en x1 mayor a f en x2. Vemos que es 0. Entonces tenemos que dar el caso 1 posiblemente. F en x1 mayor que f en x1. 1 que en booleano es verdadero. Entonces tenemos que el x óptimo va a estar definido, nuestro nuevo x óptimo va a estar definido como el x2. Y va a ser este valorcito de acá. 1,12. Este valorcito de acá era el mismo valor, prácticamente el mismo valor. Muy bien. Ahora se calcula nuevamente un error acá. Pongámosle como error 2 definido como esta macana de acá, ¿no? No va a cambiar. Y el error cada vez se va haciendo más pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos cerrando nuestros intervalos como vemos acá, ¿no? El XL ahora se ha vuelto el X2 anterior, ¿no? Gráficamente, si realizamos esto, pues van a darse cuenta de el comportamiento de esto. El error va haciéndose cada vez menor y debemos ir acercándonos a la tolerancia dada, ¿no? Entonces preguntamos, error menor que la tolerancia
y la respuesta es no. Entonces realizamos otra iteración. Y así se continúa con este método. Muy bien, ahora deberíamos, si ustedes gustan, pueden realizar el método en lo que es MATCAD, ¿no? En aquí mismo, programarlo. Pero yo ya me aburrí de programar en MATCAD. Así que realicé el programa directamente en MATLAB. Y entonces acá puedo hacer de la forma que ustedes quieran, ¿no? Ya deben estar en capos igual en MATLAB. Les proporcioné hace unos días un link y con Miguel ya llevan avanzando bastante tiempo, ¿no? Así que ya deben saber bastantes comandos y programar de buena forma eficiente, ¿no? Entonces en acá yo ya tengo guardado esto, que es esta función de acá, esa función de acá. Ya, es la función que estamos analizando en este momento. Nuestro valor inferior, ¿qué valor inferior tomamos acá? No recuerdo qué valor era. Es 0. Valor superior es 1.8. Y de tolerancia tomamos 0.0001. Y tenemos 20 iteraciones. Hacer 20 iteraciones en acá, pues, que flojera, ¿no? Y de esta forma obtenemos nuestra tabla de resumen. Y fíjense, el X óptimo es 1,051859. Bien, esta tabla la copiaré en la hoja. Ustedes pueden hacer lo mismo, ¿no? Si es que no quieren programar en lo que es MATCAD, pueden programarse acá y copiarlo, ¿no? Pueden darse diferentes formas de hacer las cosas en acá. Con esta cosa. Tabla de resumen. Bien. Entonces tenemos eso de acá. Nuestra tabla de resumen. Y ahí está. Y el X óptimo final. Y si verificamos, ¿no?, nuestros datos en acá, vemos que son los mismos que están acá. El primer error es 0.618. En acá está 0.618. El segundo es 0.382. Redondeado, claro, acá, ¿no? Y los valores pueden verificarlos ustedes, que son exactamente los mismos. 1,112, 1,375 y ahí está. Es exactamente lo mismo, ¿no es así? Es decir, ustedes pueden programarlo directamente y no hacer el cálculo acá como yo, ¿no? Pueden directamente copiar lo que les dé la tabla de resumen en estos valores de acá. Y claro, mejor si lo ordenan como está acá. Mejor lo ordeno así. Bien, así, de esa forma, ¿no? El valor óptimo es este de acá. Bien. Ya, mejor si se ordenan si lo hacen ordenadito, ¿no? Para el ingeniero. Y bien, tenemos esto en la tabla de resumen y el X óptimo, o el X máximo en este caso, va a ser definido como el 1.051.85.9. Ahora, ¿cómo vamos a verificar que nuestro valor esté bien hecho? Pues, como ya hemos hecho anteriormente, ¿no? Podemos hacerlo gráficamente. Veamos. Esta es la función, ¿bien? Esa es la misma gráfica de la función. Estoy diciendo en GeoGebra en este caso. Venimos acá y ponemos extremos y seleccionamos. Y vean, el punto A se encuentra en 1,05, 1,051, 80, ya entonces prácticamente es el mismo valor, ¿no? Y la evaluación, fíjense, es 0.15 y en acá ven 0.15. Entonces cumplimos de manera satisfactoria con este ejercicio. Y esta es una buena verificación. Y pues si se dan cuenta,
prácticamente ya en aplicaciones más grandes ustedes no es necesario que hagan por un método como tal, ¿no? Pueden hacerlo gráficamente acá en GeoGebra. Fíjense que desde el primer parcial GeoGebra es una herramienta muy importante. Gracias.